A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Bendecimos al Señor nuestro Dios por esta nueva oportunidad que nos da de volvernos a presentar ante cada uno de nuestros hermanos y amigos a través de esta su programación Declaración al Día. El propósito de nuestras declaraciones es motivar apetito espiritual y claro también para el beneficio y el crecimiento espiritual de cada uno de los hijos de Dios, aquellos que anhelan y desean no mantenerse solamente en lo que la palabra de Dios nos dice como comienzo de la doctrina de Cristo, sino en aquellos que deseamos profundizarnos más en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Haciendo también claro, ¿verdad?, que el conocimiento de la palabra de nuestro Dios tiene que venir primero, antes que el conocimiento de las revelaciones de misterios en la palabra, tiene que venir de Dios primeramente, y la disposición de nosotros en que nos prestemos a que vivamos conforme a lo establecido por nuestro Señor Jesús en el capítulo 5 del libro de Mateo. Y también para poder nosotros fortalecernos en nuestro Dios sobre el anhelo y el deseo y la oración de que Dios nos dé la capacidad de poder nosotros poner por obra a lo que también el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 5 del libro a los Gálatas, refiriéndose al fruto del Espíritu, ya viviendo nosotros una vida conforme al deseado de nuestro Señor Jesús y los apóstoles. Vuelvo a repetir, a lo cual la palabra de Dios describe como las virtudes del Sermón del Monte. Entonces debemos nosotros anhelar entrar más a las profundidades de la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de misterios. El apóstol Pablo define varios misterios en sus cartas y entre uno de ellos está el misterio de Dios, del Padre y de Cristo, el misterio de la piedad, el misterio de la iglesia y otros misterios más. Y también están aquellas expresiones en la palabra de nuestro Dios que son simbolismos, como las 70 semanas de Daniel y la descripción que encontramos en el capítulo 7 y capítulo 9 de su libro. Así también como los otros simbolismos que encontramos en la palabra de nuestro Dios, como el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y capítulo 21. El Apocalipsis ciertamente está lleno de simbolismos, pero decía que no podemos nosotros quedarnos solamente en el comienzo de la palabra de nuestro Dios, sino que debemos de entrar más al conocimiento de la palabra. Pues el apóstol Pablo nos dice que dejando el comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Pero cuando ya nosotros caminamos hacia la perfección, no solamente en perfeccionarnos en nuestras obras, sino también perfeccionarnos en nuestras actitudes y comportamientos y en el conocimiento de la palabra del Altísimo. Pues la palabra de nuestro Dios es para aquellos, hablando de lo que es maduro, son para aquellos que tienen los sentidos ya ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En esta ocasión queremos traer ante cada uno de ustedes la expresión del apóstol Pablo en la segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4. Nos dice de esta manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En este versículo podríamos quebrarlo en diferentes porciones y así en cada uno de ellos dar por lo mínimo una breve introducción de por lo menos 4 horas en cada, si lo quebramos en diferentes en declaraciones que nos dice aquí el apóstol Pablo. Pero queremos reducirnos solamente
en una de las expresiones señaladas aquí. En el versículo 4 comienza el apóstol Pablo a decirnos: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos. Y vamos a reducir hoy, en este día, nuestra declaración en entendimientos. No vamos a enfocarnos en el Dios de este siglo, ni tampoco vamos a enfocarnos en los incrédulos, ni en la lumbrera del Evangelio, ni en la gloria de Cristo, ni tampoco a dar una descripción de la imagen de nuestro Dios, sino solamente queremos reducirnos hoy en este día, en esta declaración, en los entendimientos. Entendimientos. La palabra de Dios nos dice también que el hombre vano será entendido, aunque haya nacido como pollino de asna montesa. El entendimiento, el entender, el que nosotros podamos entender, es un proceso, el proceso del aprendizaje. Miramos los niños. Cuando un niño nace, él empieza a desarrollar en su pequeño cerebro neuronas en las cuales se van multiplicando en una manera vertiginosa. En ellos van adquiriendo conocimiento, aunque en el todo no entiende lo que ve, lo que oye, lo que siente, lo que respira o aún lo que prueba, pero va viendo un desarrollo en el pequeño cerebro de aquel recién nacido. Pero en el transcurso de las semanas, en el transcurso de los meses, ese bebé se comienza a desarrollar y se convierte en un niño. Ya en un niño, 1 año, 2 años, 3 años, empieza a desarrollarse lo que es lo audible, lo visual, lo que siente, lo que palpa, y empieza en su cerebro a definir las diferentes expresiones que recibe de sus padres. Entonces se va viendo un proceso de entendimiento. A los 18 meses, 2 años, 3, 4, ya aquel niño se desarrolló su cerebro para que pueda entender y recibir órdenes y mensajes dados por sus respectivos cuidadores, o sea, sus padres o aquellos que estén al cargo de ese bebé. Entonces, en el entendimiento es un proceso. Ya cuando ese niño se convierte de unos 8 a 12 años, su facultad ya está desarrollada para poder recibir y entender, poder dar una definición completa a la expresión de lo que es una orden. Pero no nomás queda ahí, sino que también ya se desarrolla en su cerebro una maravillosa facultad que Dios nos ha dado, y es la facultad de nosotros poder decidir, ya con entendimiento. A los 3, 4 años miramos a los niños, se les da una orden, y ciertamente el niño opta el querer decidir de aquello que se le ordena que hacer. Pero el niño opta más bien no por su nivel de entendimiento, sino más bien por lo que siente, ya sea cansancio, desánimo, falta de interés en hacer aquello que se le ordenó que se le dijese. Pero ya a esa edad de los 8, 9, 10, 11, 12 años, el joven o el niño que está en el proceso de entrar a la juventud ya entiende exactamente el orden y ya no decide por lo que siente o por la falta de entendimiento a lo que se le está ordenando, sino que ya puede analizar, puede captar, puede percibir por el nivel de desarrollo en su mente, en su cerebro, para poder entender aquello que se le dijo. Ya de los 12 para adelante, ya basado a lo que se le ordene o se le diga o reciba, ya está capacitado para entender lo que es lo básico, aquello que se desarrolla primeramente en lo que es el círculo de la familia,
para luego ya entrar o estar en la escuela y recibir entrenamiento y poder él desarrollar y poner en práctica aquel entrenamiento que se le haya dado, ya sea en cuestión de tareas, de matemáticas o etcétera. Y eso es un proceso. Solamente estamos elaborando una breve descripción de lo que es el crecimiento en el proceso para que nosotros podamos entender. Pero cuando llegamos nosotros a lo que es el pueblo de Dios, como cristianos, ya hombres y mujeres maduros, donde el cerebro, que tiene una facultad maravillosa, ya se ha desarrollado para que pueda él recibir, entender y poner por obra aquella orden que se le diga, o poner a cabo aquel plan que se ha propuesto. El entendimiento se desarrolla en dos factores importantísimos que como pueblo de Dios debemos nosotros entenderlo: entre lo que es el aspecto espiritual y lo que es el aspecto de la materia. Entre las tremendas maravillas de la creación de nuestro Dios, nada hay en realidad tan sublime y complejo a lo que es lo espiritual, que es la mente humana. La mente humana, a la misma vez trabajando en el cerebro, que es materia, podemos decirle que esta máquina maravillosamente misteriosa, insondable, que vuelvo a repetirlo, es solamente nada menos que un reflejo en pequeña escala de la mente de sabiduría infinita del mismo Creador. En el realmo del tiempo y de la materia, la mente humana, que no es materia sino es espíritu, opera por medio del cerebro. El cerebro humano a su vez es un aparato de una estructura tan indescriptible que, a pesar de ser materia que se puede examinar con el microscopio atómico, sus mismos poseedores, o sea, los hombres científicos, no han podido y confiesan que no podrán nunca entender en forma completa su complejo o completo funcionamiento. Un pequeño puñado de masa encefálica integrada por 100 billones de células o neuronas que funcionan a su vez interconectadas por 300 billones de circuitos inexplicablemente complejos. Desempeñan tantas funciones a la misma vez a una velocidad tan increíble que es imposible entenderlo. Aún se ha dicho que cada cabeza es un mundo, pero más bien nos atrevemos a decir que cada mente es un universo. Y ya está comprobado científicamente que el promedio del uso que el hombre hace en su mente es menos de un 7% de su potencialidad total. Aún Alberto Einstein, el gigante de los científicos del siglo XX, consideró que él mismo estaba usando solamente un 15% de la capacidad total de su mente. Esta breve descripción que estamos declarando solamente es una breve descripción de la tremenda potencialidad del cerebro y la mente humana. ¿Qué podríamos nosotros decir cuando llega el tiempo de que nosotros usemos la capacidad maravillosa de la mente y el cerebro para obrar conforme a lo establecido por nuestro Dios? Creemos en sí que es suficiente para nuestros hermanos que tengan de estar escuchando su declaración, a que se detenga y considere que solo el hecho de poder oír y analizar las palabras de lo que aquí estamos declarando ya en sí es una maravilla, la cual no puede realmente ser explicada en su proceso total. Con toda certeza podemos afirmar, por lo tanto, que la mente humana es la prueba suprema que nos da razón de las cosas invisibles de nuestro Dios, como lo son su eterna potencia y su divinidad.
Así nos lo dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 1, versículo 20. El mismo humano necio que niega la existencia de Dios no pudiera hacer tal cosa si no fuere poseedor él mismo de la maravillosa mente humana. Pues ninguna bestia entre la creación puede decir no hay Dios o no existe Dios. Esta blasfemia solamente la puede proferirla un ser único y especial a quien el mismo Creador formó a su imagen y semejanza, conforme a lo dicho en Génesis capítulo 1, versículo 26. El ser humano, que por la creación de nuestro Dios es notado de una capacidad que sobresale a cualquier otro ser de la creación. Pues el ser humano es creación de nuestro Dios. Y por lo tanto ha buscado y sigue buscando entre los humanos aquellos que estemos dispuestos a usar la máxima capacidad de nuestra mente para reconocerle, glorificarle, y así manifestando y declarando las maravillas de nuestro Dios y sus verdades que Él ha querido notarnos, aquellos en los cuales hemos sido llamados por su gracia para ser participantes de esta maravillosa vocación celestial, que es el ser participantes de su genética divina. Ahora, por lo tanto, el entrar al conocimiento de la palabra de nuestro Dios es ya de antemano un privilegio maravilloso dotado por nuestro Dios a sus hijos. Decíamos que el entendimiento, nosotros recibimos palabra de nuestro Dios, conocimiento de la palabra maravillosa de nuestro Dios. Cada uno fuimos llamados por Dios en sus respectivos tiempos, unos jóvenes, otros adultos, aún unos ya ancianos, pero cada uno de ellos fue llamado ya con su mente y su cerebro desarrollado para que pueda entender. Su entendimiento ya está desarrollado, pero sin embargo se requiere de un ejercicio mental para entrar al conocimiento de nuestro Creador a través de la palabra del Altísimo. En la palabra, vuelvo a declararlo, nos dice quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y para dónde vamos. Pero para que nosotros podamos entrar a las profundidades de la palabra de nuestro Dios y retener la palabra, se requiere entonces factores importantes que deben desarrollarse en cada uno de estas mentes, cerebros humanos, que es ejercitar nuestra mente para que sea una mente analítica, o sea, que pueda analizar cada expresión de la palabra, analizar lo que se dice, analizar lo que se oye, y así luego también retener la expresión de lo que se dice o de lo que se oye por voluntad propia. Pero el entendimiento constantemente es acechado ¿para qué? Para que dejemos de hacer lo establecido por nuestro Dios. Dios nos llamó en un tiempo donde nuestro cerebro está bajo la facultad ya desarrollada de decidir. La mente, que es una facultad maravillosa, que es lo que nosotros somos. Si nosotros no somos nuestra mente, entonces ¿quiénes somos? Ahora la mente, operando en el cerebro humano, desarrollan una función maravillosísima. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. O sea, tienes facultad de entender. Dios nos ha notado para entender la maravillosa palabra de nuestro Dios. Pero el Dios de este siglo se ha encargado de cegar, o sea, de que no entiendas,
no solamente la expresión de la palabra, sino que no entiendas el valor de la palabra. Porque podemos decir que entendemos en parte conceptos que leemos y oímos en la palabra de nuestro Dios. Y lo entendemos y aún lo confesamos que lo entendemos, pero hemos perdido el valor de lo que entendemos. Y es a lo que se encarga este Dios de este siglo, de que pierdas el valor en tu mente de lo que has recibido, de lo que has creído. Y encontramos llenos de una sociedad que tienen conocimiento de la palabra de nuestro Dios, pero no han aprendido a darle el valor, porque el valor de las cosas están en la mente, en el desarrollo del cerebro, de la mente, del conocimiento. Un niño de 1 año no puede hacer la diferencia en el valor de un billete de A20 a un billete de $100, porque todavía no está en él en completo el desarrollo del entendimiento, de reconocer lo que tiene valor. Pero sin embargo miramos a un niño ya de 7 años, con facilidad puede dar una descripción del valor entre el billete de A20 y el billete de A100. ¿Por qué? Porque su cerebro, su entendimiento se ha desarrollado, ha crecido. Pero entre el pueblo de Dios, ¿cuánto niño espiritual no existe? Niños que no han aprendido a darle el valor a la palabra, al mensaje de la palabra de nuestro Dios. No han sabido retener el manjar sólido, la vianda sólida, que es la que nos ejercita, porque se han entretenido solamente en la leche espiritual. Y no es porque no se les ha, por Dios, dado la oportunidad de que se presenten ante lo que es el crecimiento del manjar sólido, sino que no pueden digerirlo. O sea, lo oyen, lo reciben, pero no le dan el valor. No pueden. ¿Por qué? Porque han sido cegados por el Dios de este siglo. Nuestro Dios siempre nos ha dado a nosotros como seres humanos, bajo el poder que reside en la mente, en el cerebro de cada ser humano, el derecho de que decida. Y entre el pueblo de Dios, entre lo que hemos gustado del manjar espiritual, de igual manera ya se nos da a nosotros la opción de usar nuestra mente, nuestro cerebro, a servir a Dios o rechazar a Dios, de entrar al conocimiento de las profundidades de la palabra de nuestro Dios, o quedarnos niños espirituales. El servir a Dios con sacrificio o servirle a Dios solamente con complacencias. Si servirle a Dios con todas tus fuerzas o servirle a Dios con lo que te sobra. Servirle a Dios con lo que es no solamente todo tu amor, tus fuerzas y aún lo material, o servirle a Dios con las obras. Cada uno de nosotros se nos ha dado por Dios la decisión. Tú decides y yo decido cómo vamos nosotros a servir a nuestro Dios basado a lo que nosotros entendemos. El entendimiento se desarrolla en el Hijo de Dios por lo que lee y por lo que oye. Pero en lo que oye y lo que lee, Él decide en qué nivel manifestarse o en qué nivel quedarse. Si profundizarse en el mensaje de la palabra de nuestro Dios, en lo cual implica sacrificio, o mantenerse solamente en lo que es el principio del comienzo de la doctrina de Cristo, donde todo puede ser holganza, todo puede ser cantos, todo puede ser solamente un mensaje que podemos decir
de parvulito, donde no es malo, pero no edifica al pueblo de Dios. Y por cuanto no edifica al pueblo de Dios, miramos entonces un segmento alto de cristianismo viviendo dos vidas, una apariencia, falta de devoción, falta de entrega a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el valor está en la mente, en su cerebro. ¿Cómo usa su mente? ¿Cómo está usando su cerebro? ¿Positivamente o negativamente? ¿Para llenarse de Dios y servir a Dios? ¿O solamente buscar a Dios por encima y usar su cerebro para todas las clases de entretenimientos que hay? No podemos nosotros ignorar el ambiente pésimo que existe dentro del pueblo de Dios, donde en vez de usar esta facultad maravillosa otorgada por Dios a nosotros como seres humanos, y más entre el pueblo de Dios, de aquellos que hemos reclamado que tenemos la mente de Cristo, pero no para reducirnos y servirnos a nosotros mismos, sino para ampliar el conocimiento y servir a aquellos en los cuales Dios ponga frente de nosotros, y usar toda nuestra facultad que fuese posible para el servicio de los santos del Altísimo. Pero implica sacrificio. Pero el sacrificio va a menguar cuando está en nosotros el nivel de entendimiento de la recompensa maravillosa que nuestro Dios tiene aparejada en los cielos para todos aquellos que han aprendido a amarle con una pasión intensa, donde no han reducido su entendimiento solamente a las cosas que son pasajeras, sino que ha usado la facultad de la mente y el cerebro para profundizarse en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, de usar a lo máximo, de darle valor al sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. El diablo, el Dios de este siglo, se ha encargado de que solamente sea una historia hueca, sin redargüimiento, donde ya el corazón no siente el dolor, mucho menos la gratitud de lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nuestro Dios, nuestro Señor, por testimonio y por ejemplo supremo, nos dice el apóstol Pablo que Él sufrió el menosprecio de la cruz por lo que entendió y miró las glorias después de ella. Su entendimiento no fue cegado para reducirse solamente en el dolor, sino que el entendimiento, su mente, estaba amplia, clara, para poder mirar las glorias después del Calvario. ¿Cuántas mentes turbadas entre el pueblo de Dios no existen, que están cegados por el Dios de este siglo para no apreciar el valor de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario? Que el propósito del sacrificio es para que tú y yo tengamos poder en vencer lo que ya hemos decidido. Hemos decidido servir a Dios, necesitamos mente de Cristo, la mente de nuestro Dios, para que fortalecidos por ello podamos nosotros usar la facultad de la mente humana en compaginación del cerebro, que es materia, y vencer las artimañas de aquel que cega los entendimientos de los incrédulos. Que la gracia del Señor sea una vez más con cada uno de ustedes. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.